Bueno, acá les voy a mostrar los materiales que comúnmente se usan en las acuarelas. Bueno, primero vamos a hablar de las acuarelas. Tenemos distintas calidades. Nosotros vamos a probar cada una. Esta es escolar, pero es bastante buena. Ahora vamos a probarlo y van a ver lo que digamos, las diferencias. Esta es más profesional y estas son unas acuarelas antiguas que conseguí en un lugar. Algunas están secas y así que tenemos por un lado acuarelas. Después lo que es muy importante son los pinceles. Tenemos de un montón de variedad. Lo importante es que veamos cuánto retiene el agua, cuánto es la flexibilidad de la cerda y cuánto vuelve a su posición. Por ejemplo, hay algunos que consumen mucha agua y después pierden su punta. Por ejemplo, este. Bueno, no tanto. Pero eso. Los anchos sirven para cubrir una superficie amplia. Los finos se pueden hacer detalles. Lo importante de algunos es que conserven agua y que después se pueda hacer la punta. Entonces podemos hacer distintos niveles de líneas. Después tenemos esto que es como lo último que se utiliza, que como en tecnología se podría decir de pinceles, que tiene el agua acá. Uno los va llenando con agua y según lo que apriete es lo que va a salir de agua, y este es lo que tiene también, que tiene una punta muy fina y es muy lindo. Entonces se pueden lograr aguadas lindas. Yo uso solo los pinceles por lo general. Después tenemos lo que es papel. Los papeles tenemos de distinto gramaje y tenemos los que son satinados, los que son mate, los que son rugosos y los que son lisos. Acá tenemos todos más rugosos. Se recomienda usar hojas de 250 gramos en adelante. Puede ser con textura, que la textura le va a dar un acabado tal vez más interesante para que no quede tan liso. En las hojas satinadas se pueden lograr más detalles. Acá tenemos otro ejemplo de cómo vienen los blocks. Hay blocks que vienen con anillos acá, que se puede conservar la pintura en el mismo cuaderno. En este caso, estos vienen hojas sueltas, separadas, porque la mayoría de los blocks de hojas que vienen para técnicas húmedas vienen con un sello acá. Voy a ver si se ve. Acá vienen pegados. ¿Por qué vienen pegados? Porque como uno al usar mucha agua, por lo general las hojas se empiezan a arrugar mucho. Entonces esto es como que lo sujeta. En el caso contrario, lo que nosotros hacemos es pegar una cinta alrededor de la hoja para que intente mantenerse como la hoja más derecha. Después tenemos que tener las herramientas de dibujo. Se recomienda utilizar los H, porque pintan muy clarito, porque cuando uno pinta sobre el lápiz después no se puede borrar. Entonces se recomienda utilizar el lápiz muy muy suavecito. Después al final, cuando se seque todo la acuarela, se pueden hacer detalles en lápices de colores o en lápiz grafito, marcadores, etc. Se puede hacer siempre un mix con todos. Después tenemos lo que es las tablas de donde mezclamos los colores. Este es de plástico, es como re común. Y en acuarela se recomienda siempre usar algo como de cerámica. Después tenemos que tener, sin falta, estas herramientas para probar. Un agua para limpiar el pincel y un agua para absorber líquido limpio. O sea, agua limpia para mezclar los colores. Tenemos que tener papel de servilleta, que son absorbentes y sirve para descargar el agua del pincel. Y acá siempre tenemos que tener una hoja donde nosotros vamos probando la tonalidad de la acuarela, la cantidad de agua y cuán fino o grueso es el pincel. Estos son los materiales que vamos a usar para pintar. Vamos a hablar un poco sobre el color. Para ello es muy importante que conozcamos en profundidad el círculo cromático o la teoría del color.
Como verán en el video, van a ver cómo yo obtengo todos los colores del círculo cromático a partir de los colores primarios. Como sabemos, el círculo cromático representa visualmente los principios básicos de la teoría del color. Se divide en 3 categorías: los primarios, que son con los que obtengo el resto de los colores; los secundarios y los terciarios. Los primarios son el amarillo, el rojo y el azul, mientras que los secundarios, que obtengo mezclando 2 primarios, son el naranja, el verde y el violeta. Los terciarios los consigo mezclando un secundario con un primario. Los colores también se pueden clasificar en cálidos y en fríos. Los colores más amarillentos, todos los colores amarillos, todos los colores anaranjados, todos los colores rojizos se consideran colores cálidos, mientras que los azules, los violáceos y los verdosos son fríos. Bueno, y a medida que vayamos practicando, vamos a tener un poco más de conciencia de los pigmentos y las mezclas entre ellos para obtener el color deseado. Tenemos que analizar los volúmenes para poder también representar los figurines. Todo es un poco un juego de luz y de sombra para generar volumen. Vamos a encontrar en esta esfera que está iluminada, de este lado, vamos a tener una sola de luz que va a estar en blanco. Nosotros en acuarela siempre vamos de lo más claro a lo más oscuro. Entonces vamos a ir oscureciéndolo. Entonces, si vemos acá, vamos a tener 3 tonos. El tono de luz, de reflejo, y después vamos a tener un tono más clarito, que es el 1, el 2, que viene a ser estos dos. Acá nosotros tenemos una zona un poquito más clara porque la luz cuando rebota en la superficie pega en esta zona. Entonces acá también viene a ser la zona 2. Y la zona más oscura está en esta parte. En un cilindro la luz viene, ilumina toda esta parte, y acá ya desde la mitad para atrás hay sombra absoluta y genera esta sombra por acá. Entonces también tenemos 0, 1, 2 y 3, se podría decir. Tenemos 2 métodos de pintar en acuarela. Tenemos una forma de hacer capas sobre capas, que es sobre una base seca. O sea, empezamos con la base seca, yo ya hice una capa para que se me vaya secando. Entonces tenemos toda esta parte como vamos haciendo en el tono 1, dejamos el tono en 0 y después pintamos todo el tono 1. Una vez que ya está seco, todavía le falta un poco. Acá hice lo mismo. Dejé la zona de luz absoluta con la hoja y después pinté todo lo que es 1. Lo que voy a ir haciendo, una vez que se seque esto, voy a ir poniendo un tono más oscuro, una capa más sería el tono 2, y después otra capa más para el tono 3. Entonces la capa sobre capa van a ir oscureciéndolos y vamos a tener estas diferencias tonales. Acá vamos a hacer, mientras se secan estos, vamos a hacer el ejemplo de la técnica húmeda. Con la técnica húmeda lo que se hace es, al pincel, el pincel sin tintas, sin acuarelas, lo pasamos y humedecemos todo. Bien. Y antes que se seque vamos a agarrar pigmento. Vamos a agarrar pigmento y vamos a ir dejando que el agua un poco cubra todo, que fluya. Y vamos a pintar esto ahí. Antes que se seque dejamos esta zona de luz. Después, antes que se seque, agarramos más pigmento y hacemos la zona más oscura. Bien, podemos secar como un poco el rastro del agua y vamos a ir mezclándolo. Fíjense que yo ahí voy manejando el líquido, como que voy desparramándolo para intentar lograr un círculo perfecto. Con las sombras podemos inclusive poner un poco más de pigmento en esta parte e intensificar lo que es la zona más oscura. Esta.
La 3. Ahí. Entonces el agua misma es la que nosotros podemos ir jugando, la mancha, y vamos a ir mezclándolo. Lo que no, el excedente de agua lo sacamos así. Secamos nuestro pincel absolutamente, que es seco, y después los vamos absorbiendo el agua que no queremos que siga humedeciéndolo. Acá me quedó un pelito. Bien, entonces, nada, ahí vamos jugando. Siempre cargamos agua, vamos tanteando, tenemos siempre nuestro papel de prueba para que, nada, sepamos qué cantidad de pigmento tiene nuestro pincel. Bueno, ahí estamos, zona más oscura. Y vamos por este lado. Listo. Esto es húmedo, entonces nosotros lo que no hacemos, a diferencia de esto, es poner capa por capa, sino que vamos agregándole tinta, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo de este lado. Repito la explicación. Humedezco toda la zona sin pigmento, dejando las zonas de luz en blanco, y después vamos agregando pigmento. Empezamos con el tono más claro, sin miedo, manchamos, nada más. Ya tenemos el tono 1, ahora vamos con el tono 2. Este está muy fuerte. Vamos a jugarlo un poco y vamos a desparramar. Esta tinta vamos a utilizar con el pincel húmedo, la vamos a desparramar. Entonces vamos a aguar este tono. Voy a secar un poco, voy a sacarle un poco de agua porque tiene mucha. Ahí está. Ahora voy a seguir con... Ahí está. Tono 2. Y ahora le pongo lo que es la sombra. Pigmento mucho más fuerte. Bueno, y ahí vamos logrando los diferentes tonos. Podemos secar. Lo que tiene la acuarela es que nosotros no vamos a lograr, en este caso, sí en los papeles más satinados, una línea muy exacta. Entonces nosotros también tenemos que jugar, y lo lindo que tiene la acuarela es que nosotros podemos jugar con la mancha. Bien, tenemos esta técnica que es de húmedo y agregar tinta, y vamos a continuar, ya que esto está más seco, haciendo capa por capa y veamos el resultado. Estoy poniendo la capa 2. Espero que se seque. Por lo general, nada, uno tiene que esperar, y si no, también tiene la libertad de usar un secador de pelo para adelantar ese proceso. Si simplificamos nuestro figurín, por ejemplo, este es nuestro figurín que vamos a pintar, vamos a ver que en sí nosotros vamos a encontrar formas geométricas claras. En este caso de la cabeza, bueno, vamos a encontrar un círculo, y vamos a saber cómo se ilumina, cómo es el tema de los tonos en un círculo. Y si pensamos esto como una forma geométrica, tranquilamente podemos pensarlo como si fuera un cilindro grande. Entonces nosotros vamos a saber que si la luz está acá, nosotros vamos a tener toda esta parte iluminada, acá hay un medio tono y acá está el lado de sombra. Entonces podemos imaginarnos este cilindro sobre ella, ¿no?
Y así con las piernas. En el caso de ser, no sé, un vestido como más de gala, vamos a tener un cilindro más chico, como medio trapecio, y después vamos a tener como un cono. Y el cono también tiene sus formas de iluminarse. Vamos a continuar. Ahora agregamos la última capa para darle el tono 3, que es el de más de sombra. Tanteo ahí cómo es. Bueno, entonces ahí tenemos dos técnicas de pintar. Uno con base seca y otro con base húmeda. La base seca se hace por capas, entonces vas esperando que se seque y vas agregando una capa más y se va oscureciendo. Y después tenemos por adición de tinta. Vamos agregando toda una base húmeda y le vamos agregando la tinta y vamos jugando y manejando un poco el agua, aunque el agua no se puede manejar tanto. Entonces tenemos que aceptar que nosotros no vamos a controlar toda esta técnica, que eso es lo que tiene de lindo. Así que ya que vimos esto, vimos lo del círculo cromático, podemos continuar pintando nuestro figurín.